equipo de aire acondicionado funcionando en el calor del verano, la estación de gasolina de la esquina, la estratosfera, la capa de la atmósfera en lo alto de la superficie de la Tierra, la pulverización de un aerosol, una fábrica funcionando, son muy diferentes. Pero como verán, todos están involucrados, de uno u otro modo, en alguno de los peores problemas de contaminación de la actualidad. Problemas que tienen que ver con el ozono y las dos caras distintas que ofrece, una buena y otra mala. Las dos caras del ozono. Por un lado aprenderemos acerca del lado bueno del ozono. Veremos cómo ayuda a protegernos de los mortales rayos ultravioletas del sol, rayos que sin duda nos destruirían junto a otros seres vivos de no haber una delgada frágil capa de ozono en la parte superior de la atmósfera que protegiera a la Tierra de sus peores efectos. Y por el otro lado, veremos cómo el ozono y el smog están relacionados. Por toda la cobertura que tiene en la prensa, pensarían que el ozono es un elemento químico exótico y complejo, pero sorprendentemente no lo es. En realidad, el ozono no es más que una clase especial de oxígeno. Una parte de él se produce naturalmente y otra, en particular aquella que es un ingrediente clave en el smog y otros tipos de contaminación, se produce por el tránsito, las fábricas y otras actividades humanas. Aquí hay un diagrama que muestra juntas a las moléculas de ozono y oxígeno. Noten que la única diferencia entre ellas es que una molécula de oxígeno normal está compuesta de 2 átomos de oxígeno, mientras que la molécula de ozono tiene 3. Tan simple como es, de todos modos, el ozono tiene varias cualidades que lo hacen muy importante para nosotros. Una de las características del ozono, que nos causa muchos problemas, es su naturaleza muy reactiva o atareada. El ozono reacciona o se combina con casi cualquier cosa, desde los tejidos que forman nuestros ojos y pulmones hasta los vegetales como el maíz. La pérdida de cosechas debido a la contaminación con ozono está de hecho tan extendida que los expertos estiman que causa pérdidas de más de $5.000 millones por año en los Estados Unidos. En todo el mundo, naturalmente, las pérdidas de la agricultura son mucho mayores. Pero las ciudades y el campo no son las únicas áreas que sufren de serios daños a causa del ozono. Muchos bosques y otras áreas naturales también son dañadas. El ozono perjudica a árboles y otros seres vegetales, muchos de los cuales tienen gran valor comercial, además de ser refugio y alimento para toda clase de animales. Aquí en este laboratorio, en las grandes montañas Smoky de Tennessee, los científicos del Servicio de Parques Nacionales trabajan duro para comprender la naturaleza de la contaminación de ozono y el daño que causa. Cultivando plantas en estos iglúes de plástico llenos de variadas concentraciones de ozono, los científicos pueden estudiar en detalle el daño que el ozono produce. El daño en las hojas es uno de los problemas más serios relacionados con el ozono que pudieron documentar. Atacando a sus hojas, el ozono interviene en la fotosíntesis de las plantas o el proceso de elaboración de alimentos. Esto a su vez debilita a los árboles y a otras plantas y los hace vulnerables a enfermedades, insectos y el clima severo. Otro detalle que los científicos están descubriendo acerca de la contaminación del ozono es lo mucho que puede viajar. Han hallado, por ejemplo, que el ozono que daña las plantas aquí en las grandes montañas Smoky es en su mayor parte local. La otra parte de él se produce en zonas urbanas a muchos kilómetros de distancia. El mortal ozono es llevado a las montañas por acción del viento y los patrones temporales. Un ejemplo perfecto de la contaminación de largo alcance que nos indica que el aire puro es cosa de todos. Pero dañino como es, el ozono no solo confina su ataque a los seres vivientes. No, el ozono es demasiado activo y demasiado reactivo como elemento químico. Pintura, caucho y plásticos pueden ser dañados por el ozono. Es su capacidad de atacar o reaccionar con tantas cosas diferentes
que hace de la polución del ozono un problema tan serio. Ya que el ozono y el smog que produce es un problema tan serio, una pregunta natural que se estarán haciendo en este punto es: ¿de dónde provienen? Bien, la mayor parte de la respuesta es de nosotros. La respuesta es ustedes y yo. Mientras que es verdad que una parte del ozono es producida por los relámpagos y otros recursos naturales, la actividad humana de una clase u otra es sin duda la mayor productora de moléculas de ozono contaminantes. Los tres ingredientes en la receta del ozono son gases de óxido de nitrógeno, hidrocarburos y el sol. Mézclenlos y el resultado será el ozono. Los óxidos de nitrógeno, los primeros ingredientes en la receta del ozono, son los hijos del fuego. Se producen cada vez que algo se quema. El tránsito es el mayor recurso en muchas áreas. Los escapes de nuestros autos y camiones a combustible orgánico expulsan enormes cantidades de óxido de nitrógeno al aire que nos circunda. Los óxidos de nitrógeno también se liberan con las emisiones de carbón y con el combustible que queman las plantas generadoras de electricidad, además de algunos procesos industriales arrojados al aire alrededor de ellas. Los hidrocarburos, que también conforman la receta del ozono, provienen de muchos recursos diferentes. Estos incluyen los vapores provenientes de la gasolina y una variedad de sustancias como thinner para pintura, fluidos limpiadores, solventes y productos químicos similares. El ingrediente final, la luz solar. Cuando el sol recalienta el hidrocarburo y el óxido de nitrógeno, se produce la mezcla que describimos, dando como resultado el ozono, y muy a menudo, el smog, del que el ozono es parte importante. Hasta ahora venimos hablando del lado malo, el contaminante del ozono. De todos modos, hay otro lado muy diferente de la historia del ozono. Para comprenderlo, tenemos que ir hasta lo alto de la estratosfera, de 15 a 45 kilómetros de la superficie terrestre. Allí es donde encontraremos algunos de los componentes más importantes de nuestra atmósfera, una capa delgada, pero igualmente importante de ozono producido naturalmente. La capa de ozono se produce cuando la radiación ultravioleta convierte las moléculas normales de oxígeno de dos átomos en átomos simples. Los átomos de oxígeno libres resultantes se combinan con moléculas normales de oxígeno de dos átomos y forman una capa delgada y protectora que consiste en moléculas de ozono de 3 átomos. Esta capa de ozono, crucialmente importante, absorbe mucho de la radiación ultravioleta del Sol y al hacerlo, protege a todas las formas vivientes de la Tierra de los rayos ultravioletas potencialmente peligrosos. Si la capa de ozono no estuviera allí, la radiación ultravioleta del Sol causaría muchos más casos de cáncer de piel, cataratas en los ojos y otros graves problemas de salud de los que ella causa. Pero serios como son, los problemas de salud humanos son solo algunos de los resultados producidos por la irradiación de los rayos ultravioletas. Si gran parte de esta dañina radiación no fuera filtrada por la capa de ozono, muchas otras formas de vida, incluyendo las de bacterias, a cuerpos alimenticios, serían seriamente dañados. A esto se le agrega el hecho de que el escudo protector de la Tierra está en peligro. Por lo tanto, también lo estamos nosotros y muchos de los demás organismos con los que compartimos el planeta. Y eso es una cáscara de nuez. Así nos lleva a uno de los más serios problemas ambientales que enfrentamos en la actualidad. Durante los últimos años, los científicos hallaron evidencias concluyentes de que la capa de ozono que protege a la Tierra está en serio peligro. Descubrieron que estaba siendo atacada por un grupo de químicos relativamente nuevo llamado los clorofluorocarbonos, o CFC para abreviarlos. Desarrollados durante la década del 30, los CFC fueron hasta hace poco ampliamente utilizados como refrigerantes, solventes y para fabricar tazas de telgopor, embalajes para alimentos y otras formas de aislamiento. También se usaba los CFC como impulsor de la mayoría de tubos de aerosol. El único problema, como ahora sabemos,
es que estos y otros elementos químicos emparentados están matando la importante capa de ozono. La razón son dos propiedades básicas que estos elementos comparten. La primera es que los CFC son casi completamente inertes. Ellos reaccionan o se combinan con muy pocas sustancias. Eso implica que tienen vidas muy extensas. Algunos duran 100 años y hasta más. El resultado de estas vidas extra largas es que cuando los CFC son liberados a la atmósfera, permanecen intactos por mucho tiempo. Con el correr de los días, muchos de ellos suben a la parte superior de la atmósfera. Allí se mezclan con la capa de ozono protectora. Y precisamente ahí es donde muestran su rostro malvado las otras complicaciones asociadas con los CFC. Tiene que ver con el cloro, uno de los átomos usados para fabricar CFC. El problema es que el cloro y su pariente más cercano, el bromo, están entre los peores enemigos naturales del ozono. Todo esto se complica cuando las moléculas de CFC ascienden a la capa superior de la atmósfera, donde son bombardeadas por la feroz radiación solar. Este ataque ultravioleta es tan severo que libera los átomos de cloro de las moléculas del CFC, y allí es donde comienza el verdadero problema. El cloro es un químico increíblemente reactivo, y los átomos de cloro libres tienen un voraz apetito por las moléculas de ozono, atacándolas y separándolas. Y al hacerlo, destrozan la delgada y frágil capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta solar potencialmente letal. La velocidad a la que los átomos de cloro destruyen las moléculas de ozono es increíble. Los científicos estimaron, por ejemplo, que durante solo un año, un solo átomo de cloro puede destruir unas 100.000 moléculas de ozono. Bien, allí la tienen, la historia del ozono y las dos caras que posee. Es una historia compleja y está llena de problemas que a menudo son difíciles y costosos de resolver. Aquí, al nivel del suelo, la historia del ozono también es desgraciada. La cara que el ozono nos muestra aquí está ceñuda. Es el rostro de la contaminación y los muchos problemas que conlleva. En lo alto de la Tierra, la historia es diferente. Allí arriba, el ozono es el bueno, ya que nos protege de gran parte de la mortal radiación solar. En ambos casos, tenemos mucho que preocuparnos por el presente y por el futuro. A menos que hagamos algo para limpiar el aire que nos rodea, algo como disminuir los dañinos escapes de nuestros vehículos y los vapores expelidos por las industrias y las plantas energéticas a la atmósfera, la contaminación de ozono, que afecta a tantas de nuestras ciudades, causará pérdidas millonarias en las cosechas y dañará nuestros bosques y zonas naturales y será una amenaza mayor en los años por venir. A menos que todas las naciones del mundo se pongan de acuerdo para dejar de usar completamente los CFC y otros elementos químicos asociados, tendremos la certeza de seguir afectando a la capa de ozono, nuestra protectora contra los mortíferos rayos ultravioletas del sol. La elección es nuestra. El momento de actuar es ahora.